De acuerdo con datos del Hospital Regional de Alta Especialidad, 9 de cada 10 yucatecos que padecen apnea del sueño no lo sabe. Esta enfermedad puede incrementar el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas e inclusive provocar la muerte. Tener apnea de sueño es un importante factor de riesgo para desarrollar enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular, padecimientos serios como trastornos del ritmo cardíaco o arritmias, problemas neurológicos, incluso perpetuar el acúmulo de peso, es decir, que siga ganando peso la persona de manera no identificada. Se estima que para el 2025, la apnea del sueño será considerado el primer factor de riesgo cardiovascular. Pero, ¿qué es la apnea del sueño? Es un trastorno respiratorio que ocurre cuando la respiración se interrumpe hasta por 30 segundos al dormir. La persona que ronca es uno de los datos más importantes para identificar oportunamente la posibilidad, no que tenga, la posibilidad de apnea de sueño. El segundo dato es muy importante, es si alguna persona cercana al paciente ha visto que se ahoga durante la noche, estando dormido, y de manera súbita ocurre un ronquido de mayor intensidad. Dificultad para despertarse en la mañana, dolor de cabeza matutino, cambios de humor, quedarse dormido en cualquier lugar, también son síntomas de este trastorno. Y por la noche hay una característica. Las personas con apnea de sueño se levantan a hacer pipí constantemente. Y esto, aunado a que no están durmiendo correctamente, pues está fragmentando los tiempos de sueño en la noche. La apnea del sueño promueve la actividad de células cancerígenas, ya que éstas viven en ambientes de baja oxigenación y el paciente con apnea se desoxigena durante la noche. La apnea del sueño no es el trastorno más común entre los yucatecos, el cual es el insomnio, pero sí es el trastorno más incapacitante. Por ello es necesario recibir un tratamiento oportuno y evitar riesgos como infartos, daños neurológicos, entre otros. El especialista dijo que el 40% de los yucatecos sufre de algún trastorno del sueño. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.